ahora vamos a empezar con la segunda parte del seminario y al igual revisaremos a grandes rasgos la epilepsia en la amígdala, ¿no? Dentro de la clasificación de los núcleos de la amígdala cerebral, existe una clasificación de los núcleos con base en su densidad celular, su tamaño, su quimioarquitectura, y bueno, pues casi todas estas son núcleos que están adentro en las partes más profundas de la amígdala. Y dentro de estos núcleos profundos encontramos al núcleo lateral, el cual se divide en dorsal, dorsal medial, ventral y ventral intermedio. Al núcleo basal, que es el núcleo magnocelular, y el núcleo intermedio, que es el núcleo parvocelular. Esto se refiere, pues bueno, a que tiene neuronas de gran tamaño y de pequeño tamaño, ¿no? El núcleo basal accesorio. Este núcleo basal accesorio tiene tanto su parte magnocelular como su parte ventrocelular y ventromedial, y el núcleo paralaminar. Después, en los núcleos de la superficie de la amígdala vamos a encontrar al núcleo medial, al núcleo cortical anterior, al núcleo cortical posterior, al núcleo del tracto olfatorio. Ahora que ya empezamos a ver con todas estas conexiones y todos estos núcleos superficiales de la amígdala, por qué es que tenemos las alteraciones que tenemos en los pacientes con epilepsia. También está la corteza preamigdalina, que bueno, pues ya hay varios tipos, y bueno, los núcleos restantes de esta clasificación son los núcleos amigdalino anterior, el núcleo central con su división media y su división lateral, y el área amígdalo-hipocámpica, y los núcleos, y el núcleo intercalado. Bueno, esa es una clasificación de los núcleos basada en el tamaño y en su quimioarquitectura. Ahora, en esta diapositiva, que bueno, pues es una diapositiva, como todos, es uno de los dibujos realizados por el doctor Valadez en 2015, no está completamente actualizada, pues no puse la más reciente, porque él ya tiene una más reciente, pero bueno, yo me quedé con esta. Sin embargo, bueno, pues con esta diapositiva lo que vamos a ver es que el complejo amigdalino, bueno, primero les voy a hacer un preámbulo de quién es el complejo amigdalino, que está formado por un grupo de núcleos heterogéneos localizados en la porción medial del lóbulo temporal. Son heterogéneos porque, bueno, pues tienen de diferentes cosas, ¿no? De diferentes tipos neuronales. Y como ya se ha visto con el doctor Valadez, este complejo amigdalino está involucrado en el reconocimiento emocional, en el comportamiento, y así como en otras cosas como la epilepsia, ¿no? Vamos a revisar un poco de la estructura anatómica, la cual incluye, aquí nada más vamos a ver al núcleo central y al núcleo basolateral, pero también tenemos al núcleo cortical, que tienen extensas conexiones con varias estructuras corticales, como se los muestro acá arriba, y subcorticales, porque bueno, pues también ahí está el hipocampo, como se los muestro aquí. Esta amígdala se ve afectada en varios trastornos neurológicos, no solo en la epilepsia, no solo en las crisis de la amígdala, sino también se ven afectada esta amígdala en trastornos de tipo psiquiátrico. O, bueno, pues sí, podemos llamar trastornos de tipo psiquiátrico a la ansiedad y a la depresión. Las conexiones de la amígdala son extremadamente diversas y bueno, pues proveen el sustrato para la participación de las auras en la epilepsia, ¿no? O sea, si tenemos alucinaciones, pues bueno, estas no vienen directamente de la amígdala, sino de las conexiones que tiene con la corteza. Por ejemplo, las inferencias olfatorias de la amígdala se originan en múltiples lugares y terminan acá en el núcleo lateral, ¿no?
Las áreas de asociación de la corteza temporal también proveen información auditiva y visual, y entonces, bueno, pues de aquí podemos pensar bueno, pues con todos estos tipos de conexiones, pues tenemos las alteraciones que tenemos en las crisis epilépticas, ¿no? La corteza insular también transmite información, pues bueno, podríamos decir que intrínseca a los diferentes núcleos del núcleo basolateral, que estos participan en una integración multimodal de todas estas modalidades sensitivas, ¿no? Entonces, del mismo modo, la amígdala también tiene interacciones recíprocas con el hipocampo, aunque aquí nada más vemos, aquí, incluso aquí las vemos, ¿no? Con el hipocampo vemos que vienen hacia la amígdala y de la amígdala hacia el hipocampo. Por ejemplo, el núcleo basal conecta de forma intensa con la corteza entorrinal, que por aquí debe estar arriba, acá está, con la corteza entorrinal. Entonces, bueno, aquí el caso es que la amígdala, el caso es que la amígdala participa con todas estas estructuras y tiene conexiones sumamente directas por ejemplo, con la corteza hay conexiones, no hay relevos sinápticos, ¿no? Con la olfacción de la misma manera. Entonces, con esta diapositiva podemos entender por qué todas las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes cuando tienen pues crisis en la amigdalina. De forma recíproca, la amígdala también puede influenciar de forma directa la excitabilidad de todo el cerebro anterior, o sea, es lo que les mencionaba, ¿no? Y bueno, pues aquí hay algo importante que les quiero comentar. La mayoría del núcleo vasolateral, que es uno de los más importantes para la epilepsia por las conexiones tan directas que tiene con la corteza, tiene una composición parecida a su composición celular, es muy parecida a la de la corteza cerebral. La mayoría de sus neuronas son neuronas piramidales, neuronas espinosas también, de proyección glutamatérgica, y también existen interneuronas en esta zona, y bueno, pues todos sabemos que las interneuronas son de tipo inhibitorio o GABAérgico, ¿no? También algo que les quería comentar aquí, bueno, que también existen neuronas que contienen somatostatina, y por supuesto una gran cantidad de células glutamatérgicas, ¿no? Estos otros núcleos de la amígdala, como el central y los otros núcleos, bueno, pues también tienen este tipo de células, aunque también se sabe que hay en otros núcleos como el central neuronas GABAérgicas, espinosas, muy ramificadas. Hay un concepto nuevo que es la amígdala extendida, que incluye al núcleo central medial y a la estría terminalis. Esta se caracteriza por una alta expresión de varios neuropéptidos. Esta amígdala extendida no hace muchos años que se describió, y bueno, con relación a la epilepsia, pues faltaría mucho que hacerse, ¿no? Mucho que describirse. Bueno, también la amígdala tiene una organización citoarquitectónica y conectividades, ¿no? Los principales núcleos de la amígdala pueden subdividirse en grandes rasgos a 3 regiones principales. El núcleo basolateral, como ya se los mencionaba, que incluye a los núcleos laterales y basales, y la división corticomedial, que incluye a los núcleos centrales y mediales. Cada núcleo tiene varias subdivisiones. Por ejemplo, el núcleo basolateral incluye el núcleo basal y el núcleo corticomedial,
que incluye divisiones laterales y mediales. Bueno, pues ya les había comentado lo de la amígdala extendida. Entonces, bueno, vamos a ver otras divisiones del complejo nuclear, como es esta división basolateral que les mencionaba, que tiene varios núcleos, al núcleo lateral, al núcleo basal y al núcleo basal accesorio. Y estas, bueno, pues contienen neuronas magnocelulares, bueno, o su parte magnocelular o su división magnocelular y su división parvocelular. El núcleo basal, de la misma manera, tiene una área magnocelular y el núcleo accesorio es parvocelular. La división córtico-medial, a su vez, tiene varias divisiones, bueno, o varios núcleos integrados en esta división córtico-medial, y es el núcleo anterior, el núcleo medial, el núcleo del tracto olfatorio lateral, que bueno, pareciera ser que está poco desarrollado en el humano, está más desarrollado en los animales, pues como la rata, ¿no? Y el núcleo cortical, que incluye a la corteza preamigdalina, ¿no? Después tenemos el otro núcleo, que es el complejo nuclear amigdalino, que también aquí es donde entra que bueno, se divide en el núcleo central, que toda esta división es la que ahora forma la amígdala extendida de la que les hablaba, que es el núcleo central, el núcleo del lecho de la estría terminalis, la porción sublenticular de la sustancia innominada y el núcleo medial. El núcleo central es considerado parte de la amígdala extendida junto con el lecho de la estría, según el concepto propuesto por... O sea, ya tiene algunos años que se había descrito, sin embargo, recientemente fue cuando se le dio el nombre de amígdala extendida, ¿no? Bueno, también la amígdala tiene muchas conexiones intrínsecas que además son de ida y vuelta, ¿no? El núcleo lateral proyecta con toda esta serie de núcleos, que bueno, pues sí, es un núcleo, la amígdala es un núcleo sumamente especializado, que no es muy grande, pero bueno, tiene con estas conexiones intrínsecas entre la amígdala, como más o menos ya las revisamos, pero bueno, sí quiero que quede claro que bueno, pues es una estructura con una complejidad verdaderamente sorprendente, ¿no? Estas son conexiones intrínsecas del núcleo lateral, del núcleo central, el que sigue, por favor, del núcleo basal y del núcleo medial. Estas son todas las conexiones intrínsecas que están dadas dentro de la misma amígdala. Son el núcleo basal accesorio, pues bueno, tiene todas estas conexiones importantes, que son muy importantes porque, bueno, pues tienen que ver con el área hipocámpica. Es un comentario que yo les quería hacer. La amígdala tiene, cuando las crisis son amigdalinas, definitivamente una de las áreas más afectadas es el hipocampo. O sea, por las conexiones que tiene tan directas, entonces, ahorita vamos a ver más adelante cómo es el desarrollo de estas crisis, experimentalmente hablando de estas crisis hipocámpicas. Con esta diapositiva, como ya vimos, la amígdala pues está involucrada en la red epileptogénica pues de pacientes con epilepsia, y bueno, pues como está en el lóbulo temporal, en el sistema límbico, pues son las crisis del lóbulo temporal, ¿no? Claro que aquí tendríamos que distinguir porque también está el hipocampo y muchas áreas del sistema límbico del lóbulo temporal son susceptibles de presentar crisis epilépticas.
Este compromiso de la amígdala puede explicar algunas de las características de las convulsiones, como ya se los había mencionado, del lóbulo temporal, incluyendo los síntomas, pues estos que ya les había mencionado, como la sensación de miedo, las alteraciones de la memoria, el fuerte contenido emocional, las alucinaciones, las manifestaciones automáticas, ¿no? En esta diapositiva les muestro un trabajo de Cohen. Hicieron un análisis volumétrico de la estructura, de las estructuras mesiales en un grupo de 102 pacientes que tenían epilepsia del lóbulo temporal. Y bueno, ellos muestran, aquí en las flechas negras, les muestro a la amígdala. Bueno, pues este es un corte sagital, ¿no? En donde vemos a la transversal, perdónenme, en donde vemos a la amígdala. Y en el mayor de los casos se encontró que la amígdala tiene un volumen aumentado. Si vemos el lado contralateral de la amígdala, que es la amígdala, aquí donde vemos la flecha negra, de este lado lo vemos engrandado, a diferencia de ese lado que les estoy señalando, que, bueno, pues sería el lado en donde no está. Aquí lo interesante es que quien genera las crisis es la amígdala, que no está agrandada, y la que se agranda es la contralateral. Claro, esta tiene una explicación muy importante neuroanatómicamente hablando, ya que la amígdala, entre amígdalas hay una conexión completamente directa. Igual no existe ningún relevo sináptico para esta conexión, ¿no? Pues es algo que ya les había dicho, pero esto sí se los quiero mencionar. Las conexiones entre la amígdala y la zona del control respiratorio del tronco encefálico pueden generar una depresión respiratoria, arritmias cardíacas, lo que consiguientemente puede contribuir a la muerte súbita y inesperada de los pacientes con epilepsia. Todos sabemos que hay pacientes que en una crisis se mueren, y bueno, pues esta podría ser una explicación. Afortunadamente, dado las múltiples conectividad intrínseca y intrínseca y los descubrimientos sobre los circuitos de la amígdala y sus propiedades neuroquímicas, pues se pueden aportar nuevos objetivos para el estudio de las crisis epilépticas de manera experimental, para estas crisis amigdalinas, ¿no? Ya hay mucho conocimiento con relación a ello. Y bueno, pues